Ready. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos presentamos, somos de Núcleo Social Córdoba. Vamos a arrancar con esto, lo que es un ciclo con charlas con de lo que son referentes de lo que es el nacionalismo argentino. Hoy nos toca el honor de tener la primera entrevista, jugamos en primera. Tenemos al licenciado Lucas Carena, que vamos a hablar de lo que es el falso nacionalismo y el nacionalismo del siglo XXI. Y antes que nada, mientras que veo que están comentando y se puede sumar un poco más de gente, hacemos una breve introducción, que es Núcleo Social, que tenemos el honor de formar parte con mi camarada. Principalmente nos enfocamos en lo que es la actividad social. Somos una agrupación que es federal, estamos tanto en Buenos Aires, Córdoba, en Jujuy, y lo principal es que estamos en la calle, estamos haciendo actividades sociales. Estamos retomando eso que el nacionalismo en un momento tuvo y hoy la verdad que no está. Y por eso estamos nosotros realizando este tipo de actividades. Estamos en merenderos, estamos ayudando a gente argentina que están en carencia. Pero como la situación que estamos viendo ahora nos priva por ahí de poder acercarnos un poco a la gente, por común conocimiento que no podemos llegar ni a hacer comidas ni nada porque tiene un protocolo. Estamos, uno de los principales pilares del nacionalismo va a ser lo que es la doctrina, que para nosotros es muy importante. Y la idea es, por eso estamos hoy acá, para poder darle esta herramienta a los nuevos, y a los que ya están también les va a poder servir, poder ver una nueva mirada a lo que es el nacionalismo. Sin dar muchas vueltas con esto, acá mi camarada va a hacer la presentación, que ya creo que deben conocer muchos, el licenciado Lucas Carena. Buenas noches a todos. Entiendan por ahí que es la primera vez que hacemos esto con mi camarada Nicolás. Mirá dónde estamos, después de tantos años militando. Entonces, bueno, por ahí notarán algunas desprolijidades. Este foco malo también fue por problemas que hubo a último momento. Pero bueno, como dice Nico, con toda la buena voluntad estamos haciendo esto. En nuestra rebelión contra el mundo moderno tenemos que sí o sí recurrir a lo que la modernidad nos ofrece y bueno, hubo los problemitas de la compu. Lo presento a el licenciado Lucas Carena. Él nació en la provincia de Santa Fe, en Rosario, el 26 de octubre de 1979, un tipo joven. En 2003 obtuvo su título de licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Rosario. Y en 2008 el magíster en Diseño de Estrategias y de Comunicación por la misma casa de estudios. Desde 2009 enseña Psicología Social en la Facultad de Psicología. Podría ser tu profe. Profe mío no. En la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de La Plata, en la ciudad de Rosario, ¿no? Él es autor de libros como La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría con Pablo Dávoli. Aprovecho para mandarle un gran saludo a Pablo si lo está viendo. Jesucristo y Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y de la cristiandad. La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial. Y el último, La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas. Es un juego de palabras, goriladas. Bueno, lo conocerán del canal El Gibelino, del programa La Brújula, desde que está en TV1 con Pablo Dávoli, que nos sorprendió a todos. Además de haber escrito infinidad de artículos, ser un católico gibelino y un tipo que cabalga el tigre. Lucas Carena, un gusto. Bueno, muchas gracias Nacho, Nicolás, bueno, por la presentación, la introducción. Un saludo para vos, para la gente que conforman el núcleo social. Los felicito por su militancia, por su lucha, por su rebelión a este mundo periclitante, este mundo mendaz, ampuloso y marrano que es el mundo moderno. Los felicito por esa lucha, por ese arrojo guerrero
les agradezco la entrevista y bueno, a disposición para charlar de los temas que ustedes y la gente que los sigue quieran hablar, y por supuesto también les extiendo la felicitación por esta iniciativa de hacer vivos y desarrollar, bien digo, temas con la importancia que tiene hoy discutir las bases del nacionalismo, ¿no? Las bases doctrinarias del nacionalismo. No, gracias a vos, la verdad que arrancar con vos es un éxito, o sea. Sí, arrancar metiendo a Messi en el equipo, de una, porque esto, no sé si no quiero ser demasiado adulador, pero sos una figura en el nacionalismo que no está discutida, Lucas. Estás bien visto por todas las agrupaciones, así que es un honor. Queríamos tocar el tema, lo titulamos primero como falso nacionalismo y nacionalismo para el siglo XXI. En el Faro, la revista digital que hace Núcleo Social, en el número 1 se habló de este tema y hace cosa de una semana, 10 días, largaste vos un video que decía eso, cuidado con el nacionalismo de importación. Un tema que la verdad que nos preocupa porque en esta guerra cultural que estamos haciendo contra básicamente el progresismo, y hay muchas personas, buena gente con sentido común, que ha terminado cayendo en garras de estos pensamientos, se está confundiendo y no sin querer a las personas y están hablando de como que esto fuera nacionalismo. Te he escuchado decir esta semana en entrevistas, no me da lo mismo Hillary que Donald Trump, y a ningún nacionalista nos da lo mismo Hillary que Donald Trump. Como te dije recién, hay veces que hasta Rodrigo Duterte me cae muy simpático. Me cae más simpático Matteo Salvini, el mismo Bolsonaro, que lo tenemos acá al lado, que no sé si se habrá recuperado de su coronavirus. Gente de España, del Vox, Abascal, Ortega Smith, son gente que nos cae mucho más simpático que los progres, pero no son nacionalistas. Efectivamente, a ver, todas estas personalidades que acabas de nombrar, el mismo Donald Trump, incluso la misma Marine Le Pen, o sea, todas las experiencias, el mismo Víctor Orbán. Yo no sé cuál me cae más simpático o si es que me caen simpáticos. Yo lo que dije, o lo que quise referirme con esto de no me da lo mismo Hillary Clinton que Donald Trump, es que por lo menos estos cuadros políticos que han surgido como una consecuencia de la crisis del globalismo están siendo presos de su propio discurso. Es decir, cuando vos decís algo y ganás con una serie de promesas y buscás alimentar una masa crítica que te pone en la palestra o que te levanta, ¿no?, en un pedestal de poder, después tenés que ser mínimamente consecuente si es que querés sostener esa cuota de confianza y de poder que te da el tronar de los pueblos. Entonces yo creo que estos personajes, como puede ser Santiago Abascal en España con Vox, en todo lo que tiene que ver con el discurso del marxismo cultural, el lobby LGBT, la ideología de género, como mínimo, son personas con las que podemos trabar un diálogo, no una amistad, pero un diálogo, en pro de que no termine el progresismo de hacer pelota los últimos bastiones de identidad y cultura que le quedan a este mundo moderno, que como ya bien dije, está en plena decadencia. Entonces, claro, estos personajes que son presos de su propio discurso, hay que alentarlos en tanto y en cuanto estamos fogoneando una fisura del sistema que combatimos. Nosotros tenemos que tratar de identificar todas las fisuras que este sistema mundialista tiene y convertirlas en lo posible en grietas, cuando no en abismos. Entonces, allí donde hay dos actores del sistema que se pelean, nosotros tenemos que hacer que se maten. Que se maten, sí.
claro, el debilitamiento de sus filas son ventanas de oportunidad que nosotros podemos aprovechar desde el punto de vista táctico-estratégico. Entonces ahí viene un poco esa proclama de tenemos que circunstancialmente apoyar a un Trump por sobre una Hillary Clinton. Circunstancialmente, la doctrina del amigo circunstancial. Además, un Donald Trump que tiene obviamente en sus filas también a una especie de doble columna bicéfala, una encarnada por su yerno, Jared Kushner, un sionista de Silicon Valley, y a un Steve Bannon que tiene un think tank, que es el Instituto para la Dignidad Humana, ¿no? Cuyo adláter ahí es un tal Benjamin Hardwell, que está tratando de, una vez que ese enfrentamiento intestino dentro de las filas del trumpismo en Estados Unidos, está empezando a llevar adelante una campaña de trabajo de promoción de estos nacionalismos del siglo XXI en distintos lugares del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. En Roma con Salvini, en España con Vox, etcétera, etcétera. A mí me llamó la atención y me preocupó un artículo que el día 27 de junio salió en Infobae, que se llamaba ¿Está la Argentina preparada para la llegada de la ola nacionalista? Me hizo ruido el título, esto de hablar de una ola como si fuera una moda, como si fuera lo nuevo, claro, que se viene. Me escuchá las palabras, una world trending, una tendencia mundial, una world trending. Yo digo, ¿qué es esto de la ola mundial del nacionalismo? ¿En qué quedamos? O patria o globalización. Entonces, globalismo, claro. Yo escribí unas líneas y digo, no, esto más que artículo voy a tener que hacer un video. Porque además yo soy de la pluma, tengo, como ustedes mencionaron, tengo 4 libros escritos y sigo escribiendo, y me estoy dando cuenta de que estas tecnologías, quiero llegar a los más jóvenes y a veces me quedo sin los instrumentos adecuados. Entonces digo, no, lo que empezaron siendo un par de líneas se transformó en un pequeño esbozo de ideas, un salpicón de ideas. Hice un pequeño video que tuvo buena repercusión y llegada en distintos espacios, donde decía que, por empezar, el autor de ese artículo es nada más que Francisco de Santibáñez, el secretario general del CARI, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, enemigo del nacionalismo por antonomasia, de donde han salido todos los cuadros y payos en las carteras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Entonces, además, un conspicuo miembro del Instituto Woodrow Wilson. Woodrow Wilson es el padre primero, de la tecnocracia corporativa al mando del poder. Fue el presidente títere de Edward Mandell House, el creador de la Sociedad de Naciones, que fue la experiencia de las Naciones Unidas en el periodo de entreguerras. O sea, no hay nada más mundialista y apátrida que el Instituto Woodrow Wilson. Y además, si ustedes se meten, cualquiera que hace el ejercicio y se mete en la página del CARI, van a ver el financiamiento que tiene del G20. Entonces, vos me decís que un artículo que de pronto está, no sé, escrito por un Horacio Richardelli, o no sé, por algún excombatiente de Malvinas, por un Adrián Salvucci, no sé, incluso por un Alejandro Biondini. Bueno, lo leo con algún atisbo de interés. Digo, me parecen todas personas que tienen algún lugar ganado dentro de la fila del nacionalismo. Pero lo escribe el secretario general del CARI. Entonces, esto no es ad hominem. Como Margaret Thatcher hablando de nacionalismo argentino. Exactamente. Pero bueno, Margaret Thatcher, aún siendo vocera de nuestros históricos enemigos, como conservadora, a su patria, su pérfida Albión, le podía hacer un guiño y podía tener alguna autoridad desde su conservadurismo, que en todo caso fue poco coherente por tener como libros de cabecera los libros de von Hayek, que decía que los conservadores eran
personas como amebas, sin cerebro y carente de idea. Entonces ella tenía como conservadora, tenía su libro de cabecera, la obra de Friedrich von Hayek, que decía de los conservadores, personas sin ideas y sin cerebro. Pero bueno, esas eran las contradicciones en las que caía, claro, la dama de hierro caía en otro tipo de contradicciones. Pero en última instancia, en un oportunismo, cuando la crisis de los mineros le explotaba, encontró un sentido patrio en hacernos la guerra a nosotros, por una causa de que la avivaron porque ni siquiera sabía lo que eran las Islas Malvinas. Las Falklands no las tenía en su mapa mental, pero le sirvió para reivindicar su posición. Y le salió bien. Nosotros somos enemigos históricos de los ingleses. Ahora, estos tipos del CARI no ocultan su anglofilia. Nunca la han ocultado. Y nos vienen a enseñar de nacionalismo. Nos vienen a enseñar sobre cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la nación argentina para ser buenos nacionalistas. Ustedes saben que en 1927 Leopoldo Lugones escribía era un pasquín nacionalista. Sí, la Nueva República, que era una revista nacionalista, haciéndole una crítica a un conjunto de nacionalistas argentinos, entre ellos los hermanos Irasusta o el mismo Ernesto Palacios, poniendo por encima el concepto de patria, que para Lugones era el sentimiento de pertenencia, por la idea de nación que Lugones le adjudicaba a un concepto, el nacionalismo le atribuía un concepto sectarista e incluso le decía que era importado de Europa. Además le atribuía el concepto de nacionalismo como cierto, sesgo de inferioridad respecto de la idea totalizante de patria. A lo que Ernesto Palacios contesta diciendo que al revés, el nacionalismo es superador de la patria, que viene de pater, viene de padre, nacionalismo viene de natio, del latín, que significa nacer, ya que es el sentimiento patriótico, pero con inteligencia y doctrina. El nacionalismo es patriotismo con inteligencia y doctrina. Y me pareció brillante la contestación, por más que yo respeto mucho también la pluma poética de Lugones, me pareció brillante la contestación de Palacio. Ernesto Palacio, no confundir con Alfredo Palacio, del socialista. No, para nada. No, bueno, no, porque algún desavisado por ahí me dice está con... No, Ernesto Palacio. Entonces, en ese contexto, la idea de nación, que para nosotros, insisto, es un trabajo... Ya hay muchos nacionalistas, porque yo en un momento, discutiendo con unos conservadores liberales, hablé de distintas ideologías y puse al nacionalismo como una ideología. Yo sé que el nacionalismo no es una ideología. No es una ideología en el sentido que le dan a la ideología, en el sentido clásico de la expresión ideología, como la que le da, por ejemplo, Karl Mannheim, ¿no?, en el libro Ideología y Utopía, que también es el mismo concepto de ideología que toma Carlos Marx, de la ideología como un conjunto idílico de sistemas de ideas que no tienen nacidero con la realidad. Es lo que Marx ponía en el nivel de la superestructura cultural a la ideología, mientras que él contraponía la realidad material. Mannheim hacía lo mismo, solamente que decía que la ideología era ese conjunto de ideas que no tenía nada que ver con la realidad, pero además la contraponía con la idea de utopía, que era también ese conjunto de consignas idílicas que motivaban a los que quieren hacer una revolución, a los que quieren llevar a cuestas el cambio, ¿no? Es decir, la ideología sería en todo caso la irrealidad de la burguesía, los que quieren la permanencia de la actual situación de las cosas que los favorecen, y la utopía serían las ideas movilizadoras de aquellos que quieren un cambio y una transformación porque son los desfavorecidos. Esta es la idea clásica de utopía. Pero la utopía se puede definir, como lo hace Hannah Arendt, desde que no hace falta decir que no es santa de mi devoción, como la lógica de una idea. Entonces, como la lógica de una idea, el nacionalismo sí es, o se puede decir que es una ideología. Porque es un sistema de ideas. Es la lógica de una idea, en un sentido amplio. Entonces, el nacionalismo, como idea o como sistema de ideas, para nosotros,
y esto hay muchos que se sorprenden y se escandalizan, es una situación momentánea, es un medio para volver a algo universal que se contrapone al modernismo, que es la tradición. Porque hoy es el reservorio, la nación es el reservorio de aquellos elementos simbólicos que hacen a nuestra identidad. El pabellón nacional, el himno, los colores, nuestros emblemas, nuestros héroes, nuestros patriotas, nuestros próceres forman parte de la nación. Y nosotros lo que buscamos es el universal de la tradición, que como dice Attilio Mordini, católico gibelino, viene de transdare, de tradere o transdare, que significa dar de generación en generación. Los nacionalistas creemos en el fundamento del respeto a los mayores, de preservar a nuestros ancestros en la memoria de palabras como honor, como arrojo, como entrega, en el conjunto de valores, de axiomas que hacen a nuestro fondo. Axiomas en el sentido griego de axios, que significa principio. Somos personas de principio. Entonces nosotros tenemos dos problemas. Uno, un exceso de purismo. Nos peleamos porque si vos estuviste hablando con fulano que tiene un amigo que es liberal y el otro que se adjunta con un amigo que es medio zurdito, entonces yo ya te cierro la puerta. Perdón que te interrumpa, Lucas, pero es la pelea clásica que tenemos todas las agrupaciones del nacionalismo, por lo menos que tenemos años militando, es la pelea eterna y la de nunca acabar por esos temas. Por ahí hasta llegan a ser temas banales, voy a decir, que no suman. Lógico, yo estoy tratando de hacer un esfuerzo, un poco a veces en soledad, para romper esa fragmentación, esa atomización que nos debilita. Y en esta dispersión, aparece un nacionalismo promovido, entre otros actores, por el CARI, que es una nueva tendencia mundial. Una nueva tendencia mundial del nacionalismo cool, de un nacionalismo del siglo XXI, de un nacionalismo banana, que también es otro extremo que tenemos que evitar. Es un extremo peligroso, cuyas sandeces están por doquier, y además los fundamentos del artículo, o sea, no el autor, los fundamentos del artículo, básicamente eran esos. Era que Argentina debía subirse a la marea nacionalista para no quedarse afuera del mundo. Nos estaba diciendo en la cara el artículo que el fundamento del nuevo nacionalismo que se viene, el fundamento era, y la razón y la justificación, era netamente globalista y mundialista. La Argentina ya se quedó fuera del concierto de las naciones. Argentina ya se quedó fuera de los tratados bilaterales y multinacionales o los acuerdos económicos que rigen hoy el mundo. Y hoy la Argentina, si no hace bien las cosas, se va a quedar fuera de una nueva moda globalista, bien digo, que es el nacionalismo. Entonces yo dije, no, esto es demasiado. Nosotros somos nacionalistas precisamente porque no queremos en esas modas ni en ningún orden que venga dado por los adláteres de la internacionalización. Entonces, con ese criterio, y para no hacer abuso del uso de la palabra y devolverles a ustedes y hacerle una respuesta concreta, fue que yo denuncié este falso nacionalismo y cuáles son sus orígenes y de dónde viene y quién es el CARI. Lo dije, ya lo digo, por honestidad intelectual y porque me pareció que muchos jóvenes que a lo mejor están buscando consustanciarse con ideas de la nación, pueden caer presos de estas maniobras, de estas mentiras y este batiburrillo, esta ensaladera de ideas que además son antinacionalistas y antipatrióticas. Nosotros hoy sabemos que esto viene de la mano de que el globalismo está en un estado muy delicado, muy resquebrajado. Es decir, con Trump se ha declarado la muerte del consenso de Washington, que nació en 1990. Lo que fueron los acuerdos transatlánticos, Trump los rompió, enseguida dio marcha atrás a eso.
llevó adelante una política de desfinanciamiento de la IPPF en Estados Unidos, le acaba de retirar fondos a la OMS por su triste papel respecto de la pandemia. Es decir, ha intervenido la Reserva Federal, lamentablemente lo ha hecho tomando más deuda de BlackRock y otros grupos financieros. O sea, hay un montón de fallas para criticar, pero el orden globalista, porque hoy está favoreciendo a China, hizo que se haya desmoronado ese globalismo que durante más de una década, casi 2 décadas, nos han tratado de imponer, y entonces ahora necesita este mismo globalismo travestirse y disfrazarse de neonacionalismos para volver a captar a esos pueblos ya no gimientes, sino rugientes, que están pidiendo por una vuelta de gobiernos que no sean meros agentes gerenciales del grupo Bilderberg. Entonces, bueno, ahí es donde apareció mi arenga y mi llamamiento, y en algunos caló profundo, y qué buena, enhorabuena que por lo menos ustedes no haya pasado inadvertido. No pasó inadvertido, y estaba bueno que se lo profundizara. Que se lo profundizara es como estás diciendo vos, Lucas. Es como llamar a fornicar por la virginidad. Sí, es más o menos eso. Y no tenemos que caer los nacionalistas en eso, porque vos me vas a entender lo que voy a decir ahora, porque va a venir un liberal a sobarme el lomo un ratito, a nombrar una vez a Castellani y otra vez a José Antonio y a decirme que yo soy uno de los tuyos. Yo estoy atento, no somos lo mismo. Somos mucho menos, lamentablemente. Lamentablemente somos menos. A veces me asusta de pensar si el nacionalismo no llegó tarde a esto, pero todavía queda gente con sentido común. Ayer lo dijiste que me gustó mucho. El nacionalismo es un medio para conservar las tradiciones, y claro, como si está en el instinto humano, ¿cómo no va a haber gente que ame a su familia, a su patria, a su tradición? ¿Cómo no lo va a haber? Y entonces me parece que este despertar, esta sociedad rugiente, me la están queriendo captar con esto, con esta soga de lomo, con estos think tank de Steve Bannon. Yo quería preguntarte un poco, más o menos, ¿cómo es que esta gente, qué métodos, propaganda utilizan y cuál es su verdadero fin? Es una hipótesis que podamos sacar de cuál es su verdadero fin. Tal vez me equivoque, pero creo yo que no son el nacionalismo, que sí sé cuál es el fin de nosotros los nacionalistas. Bueno, Steve Bannon lo que hizo fue recuperar un discurso sumamente atacado de una sociedad secreta llamada la John Birch Society en Estados Unidos, que enarbolaba, esgrimía un discurso cargado de una impronta a favor del grupo conocido con el acróstico WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, es decir, los blancos protestantes y anglosajones y angloparlantes, sajones y angloparlantes, que es el grupo que ha quedado, o sea, el grupo productivo, que ha quedado de alguna manera menospreciado. El mundo de la producción ha quedado, que nace, aparte la sociedad esta secreta nace en Indianápolis, en el estado de Indiana, y quedó postergado por lo que es la horda de los banqueros de la costa este neoyorquina, es decir, Nueva York versus los estados productivos. California, por ejemplo, que sola representa la quinta economía mundial. Entonces, este discurso de los WASP volvió a resonar con la impronta Bannon, y que fue el que le escribió los libretos a Trump en los discursos de campaña. Por supuesto que cuando los think tanks
balonistas alrededor del mundo empezaron a hacer lobby, lo que hacen es obviamente invertir recursos, medios, para fortalecer algunas figuras que en algún inicio pueden llegar a tener algún tipo de, de notoriedad por, alguna retórica, si se quiere, llamativa, contagiosa, algún carisma individual. Matteo Salvini, ustedes saben que tenía un programa de radio. Era un hombre cuya capacidad de expresarse era, cargada de enjundia, era un tipo grandilocuente. Y lo cooptaron. No sé en qué momento y de qué manera, pero sí es un tipo también que cita frases de Mussolini en Italia, con lo controvertido que esto es. Pero bueno, es el disciplinamiento. Yo nunca le escuché, tal vez me equivoco, realmente enarbolar ideas profundamente tradicionalistas. Vos tenés una línea tradicionalista italiana que va desde Antonio Rosmini a Augusto del Noce, y en el fondo es la versión electoralista y la versión amañada, pasada por agua, edulcorada de un nacionalismo italiano. Pero no me quiero quedar con esto. El llamado mío a la reflexión es: nuestro nacionalismo, que tiene que ser genuino y veraz, no tiene que tampoco convertirse en un nacionalismo hermético. Tenemos que mostrarnos con la capacidad de dialogar, con la capacidad de ser política en el sentido de tener cintura. Esto no significa traficar la verdad, esto no significa negociar aquellos valores patrióticos que son inclaudicables. Significa, con la verdad no temo ni ofendo, pero sí con la verdad trato de entender y comprender la disidencia, o entender o tratar de unir sin confundir, como decía San Agustín de Hipona, y distinguir sin divorciar, y tratar de generar un proyecto político que sea integrador, que incluya, aunque no me gusta la palabra inclusivo, muy manoseada por la progresía, pero que incluya un nacionalismo, que incluya también ciertas voces que pueden ser disidentes entre sí, ¿no es cierto? Porque también en el purismo lo que nos pasa es que encubrimos miserias personales, envidias entre dirigentes, envidias históricas entre dirigentes nacionalistas. Nos peleamos por ver quién es más patriota, quién estuvo más veces en el homenaje de los caídos de Malvinas. Digamos, tenemos nuestras internillas y nuestros problemas para comunicarnos. Entonces yo creo que nosotros podemos generar y podemos tejer una apertura, un diálogo que mire hacia el futuro, un nacionalismo que mire hacia, no el siglo XXI, como el socialismo del siglo XXI, el populismo del siglo XXI, pero sí un nacionalismo que le hable a los jóvenes, porque nuestro discurso muchas veces no está calando profundo en las nuevas generaciones. Sin nada que perder, nosotros todavía tuvimos de chicos, de muy jóvenes, por lo menos en mi caso, tuvimos ese recuerdo malvinense, malvinero, pese a que somos de una generación desmalvinizada y desmalvinizadora, tenemos elementos con los cuales, plantarnos y acercarnos a los sentimientos patrióticos. Pero las nuevas generaciones tienen TikTok, tienen Instagram, y para hacerse selfie. Y nosotros tenemos que empezar a tener la habilidad, como dice la Biblia, mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Tenemos que tener la habilidad de tener algo que ofrecerle a una juventud que no por nada está pidiendo nuevos héroes. No estoy diciendo que nosotros somos héroes o de que las filas del nacionalismo saldrán los héroes. Sí, ojalá que así sea. Pero está buscando referentes, la juventud está buscando referentes. En quién confiar,
con quien sentir que hay una esperanza transformadora. Esa esperanza transformadora tenemos que alimentarla. Creo que por ese lado viene la cosa. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tengamos que claudicar de manera incluso renunciar a los verdaderos postulados de base del nacionalismo y sucumbir de rodillas de manera resignada a los nacionalismos de campanario, a los nacionalismos de cartón que nos están queriendo importar desde afuera. Por eso digo, es un juego de equilibrios entre un purismo, digamos que todavía no lima asperezas y tiene discusiones de viejo cuño que atrasan no 50 años, 2 milenios, porque todavía estamos hablando, ¿viste?, de si Judas Iscariote, cuando traiciona a Cristo, representa el globalismo, ¿viste? O sea, ese tipo de discusiones que atrasan un montón, pero tampoco caer en la amalgama mundialista de este nacionalismo New Age, este nacionalismo nueva era, sincrético, que comulga con cualquier cosa. Es un mensaje que yo quise transmitir, insisto, me alegra que no haya pasado desapercibido. No, es más, que el título nuestro, como es el nacionalismo del siglo XXI, es la idea de poder unir este tipo de pensamientos y tratar de cortar las diferencias, creo que la vida ya lo dije. Y algo que me suena, que me quedó de una charla que tuviste ayer, anoche, el tema de la religión y el nacionalismo. Alguna discusión eterna que tenemos. No sé, ¿cuál es el punto medio, vos creés, en este tipo de discusiones? Nacionalistas, paganos, ateos. No, es que yo, a ver, la apertura está en que yo me he cultivado leyendo toda una bibliografía de cuño occidentalista pagana y al mismo tiempo los grandes poetas de la Edad de Oro española, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ser justos, ¿no?, cuando hablamos de estas peleas por quién es más nacionalistas e integrar a todos. Es decir, el tradicionalismo carlista yo lo rescato. Calderón Bouchet, Miguel Ayuso, personas que están actualmente hablando. La línea de pensamiento que va desde Marcelino Menéndez y Pelayo. Francisco Alvarado, que fue el primer gran apologeta de la Inquisición. Juan Donoso Cortés, ¿no?, esta pluma española. Jaime Balmes, Juan Vázquez de Mesa. Es decir, son todos pensadores. Francisco Elías de Tejada. Son todos pensadores que tenemos que incorporar a nuestra formación. Y al mismo tiempo no podemos dejar de reconocer todo el bagaje de lecturas que nos brindan lo que es el tradicionalismo de raigambre pagana, por mencionar solamente a Julius Evola, ¿no?, que trataba de rescatar algo que estaba presente en las distintas religiones precristianas y trataba de buscar esa línea de nuestras raíces occidentales más allá del cristianismo, encontrándola obviamente en el hinduismo, en el budismo, en el dualismo persa. Ébola representa una contestación a todo eso desde una postura que, como ustedes bien han mencionado, hablaron en una sola frase, hablaron de rebelión contra el mundo moderno y hablaron de cabalgar al tigre. Entonces, indudablemente nosotros tenemos que hacer esas palabras de Ébola y esa lucha de Ébola en nuestro quehacer. Por eso yo hablo de católico gibelino, que dos términos que para algunos ebolianos les parece, que entrarían en conflicto. Sin embargo, Attilio Mordini, que es eboliano y tiene un lugar ganado en Italia, dentro de lo que fueron los círculos ebolianos de Italia, era un perfecto católico y reunía toda la tradición primordial y le daba esa iluminación de la revelación cristiana, haciendo ese combo, para hablarle a los chicos por ahí que van
a los locales de comidas rápidas, ese combo perfecto que fueron los 1000 años, que van desde la coronación de Carlomagno hasta 1804, es decir, 1004 años que duró el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Donde tuvimos las cruzadas, pero también tuvimos las guerras, tuvimos las cruzadas, pero también tuvimos todas las batallas intestinas contra la papolatría güelfa. Es decir, esos 1000 años yo los rescato con un montón de matices y con toda la complejidad que implicó esa Edad Media que fue vapuleada, vituperiada, perseguida por un puñado de mentirosos, como Llorente, como Voltaire, que hablaron de igual modo mal contra la Edad Media y de igual modo contra la Inquisición española. Es decir, nosotros tenemos que dar un combate por aquellos valores de Occidente que indudablemente están teñidos de un bagaje teológico. Detrás de toda batalla política, de toda contienda política, hay una disputa teológica, decía Juan Donoso Cortés. Y nosotros tenemos que recuperar eso, hacer lo propio y explicarlo a las juventudes de un modo amigable, de un modo, que lo puedan entender, pero además que lo puedan disfrutar y que lo puedan apreciar. Y es una misión difícil, ardua, y por momentos nos lleva al aislacionismo, porque nadie nos da pelota, ¿no? Nos vamos a sentir solos en ese Está difícil. Lucas, está bueno porque solito fuimos llegando a, digamos, el segundo tema que queríamos tocar, que es el nacionalismo del siglo XXI, nacionalismo para el siglo XXI. Acá noté que los mencionaste los WASP, nacionalismo, identitarismo, por ahí en España decir nacionalismo son medio zurdos los nacionalistas españoles, son separatistas, los catalanes, los vascos, etcétera. Habías mencionado que no sé si atacar, porque no nos vamos a atacar entre nacionalistas, pero el problema del purismo yo he notado en los años de militancia que tengo, tengo 36 años, tampoco tengo tanta carrera en la militancia, pero he notado, gracias a Dios, en Núcleo Social hemos acabado con esta discusión internamente, que no es un factor aglutinante la religión. Es imposible comprender nuestro identitarismo, nuestra identidad, sin el catolicismo. Pero en el mundo moderno en el que vivimos, en la batalla cultural que estamos dando, hemos retrocedido tanto y queremos salvaguardar estas tradiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Me parece que no entra nuestro discurso por ahí de decir, señalar con el dedo, si vos no vas a misa, te confesás con el Padre tanto que yo te digo, retírate de acá, si vos no sos católico, no sos nacionalista. Es un tema de desunión ese. ¿Qué te parece si podríamos de ahora en más, porque lo lindo de esto no es solo cuántas personas vean el vivo, sino que este video va a quedar para la posteridad, va a quedar subido. Entonces dirán, estos tres tipos se juntaron ese día a hablar, a intentar zanjar un poco esta grieta con lo que los nacionalistas se peleaban. Bueno, la religión es un factor. En nuestro país tenemos otro factor de discordia y de división dentro de las filas del nacionalismo, que es el peronismo. Perón sí. Eso quería tratar después. Bueno, con los nacionalistas católicos. Yo creo que ejemplar fue el año pasado un intercambio epistolar que tuve con Cristian Rodrigo Iturralde, un joven historiador con el que tengo diálogo, comunicación. Me une incluso un aprecio personal. Yo acompañé la presentación del segundo tomo y del relanzamiento, la segunda edición de 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América, un libro que rompe con la leyenda negra
en torno a la conquista española en América, bueno, en la América, de esa América, como decía Castellani, prequilombina, no precolombina. Digamos que era un popurrí de salvajismo que practicaba desde el canibalismo al descuartizamiento, además de los sacrificios humanos, por ejemplo, que los aztecas hacían para adorar al dios Sol, ¿no? Entonces, yo con él tuve una disputa por una cuestión específica, de la cual resultó un pequeño trabajo mío, el del Perón excomulgado, pero yo sigo teniendo trato con él, sigo teniendo diálogo. Y me parece que fue ejemplar en el sentido de que nosotros podemos convivir en la diferencia, y yo buscaría integrarlo y llamarlo, convocarlo a Cristian, no repelerlo por no compartir una idea. Es muy difícil, no digo que sea fácil. Con el nacionalismo católico y el cierto nacionalismo tercer posicionista, hay un montón de diferencias, algunas casi insalvables. O sea, me refiero a la tradición yentista, la de Jordán Bruno Yenta, ¿no? Sí. Que tuvo una relación recidivante, lo de la Alianza Libertadora Nacionalista, donde había nacionalistas que apoyaron en un comienzo a Perón, después estuvieron en contra de Perón, y después la Revolución Libertadora lo que hizo, cómo los premió a los nacionalistas lonardistas que se opusieron a Perón, mandaron un tanque de guerra y bombardeó su sede que estaba a 4 cuadras de la Plaza de Mayo. O sea, le demolió la sede de la Alianza Libertadora a cañonazos. Entonces, así les pagaron a los lonardistas las filas de Rojas, ¿no? Que eran tremendos masones, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros estamos hoy imbuidos y atravesados por múltiples diferencias. La religiosa, sin lugar a dudas, es una. También está la cuestión de Perón sí, Perón no en el nacionalismo. Y después dentro del nacionalismo también tenemos que ver si estamos prontos a admitir alguna apertura con ciertos espacios de un sector que podremos denominar conservadurismo. Es decir, un conservadurismo que no se identifica. El otro día estaba hablando con un joven también, con Horacio. Cordobés, Horacio Justo, muy amable, muy respetuoso. Él está trabajando en el espacio dentro de NOS con Gómez Centurión, con el que también decidí tener un diálogo para ver si hay puentes, puntos de contacto. ¿Por qué? Porque también yo prefiero mucho más construir desde abajo, en cierta diversidad, palabra que tampoco me gusta porque ha sido confiscada por el progresismo. Hoy lo diverso y lo multicolor me genera repelencia, cuando no náuseas. Pero tenemos que construir en la diversidad, porque si no nosotros estamos condenados al fracaso. O sea, estamos, digamos, de manera anticipada y a priorística condenados al fracaso. Nosotros tenemos que ser personas no open mind, pero sí con capacidad de escucha. Porque si no nosotros nos miramos el ombligo y damos conferencias. Yo veía gente muy valiosa, ¿no? Qué sé yo, Sebastián Miranda dando una conferencia, un joven historiador, en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, redil patriótico, si los hay, y aplaudido por un auditorio, chicos, que tenían un promedio de edad de 85 años. Pasa. Era un gerontocomio, hermano. Yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero entre todos esos viejos no juntaban una dentadura entera. Me río porque a todas las que vivo pasa eso. Entonces yo lo que busco es que nosotros tenemos que dejar de aplaudirnos entre nosotros, entre 4 o 5 camaradas, entre 4 o 5 compañeros, y empezar a construir y articular un diálogo mucho más tolerante entre nosotros. Esto no significa no decir la verdad. Fíjate que con Cristian por escrito nos tiramos con todo. Y después él ahora está escribiendo un libro sobre guerra cultural, sobre Escuela de Frankfurt,
y nos cita a Pablo Dávole y a mí en su libro. Entonces, por eso te digo, digamos, nosotros tenemos que aprender a perdonarnos nosotros como patriotas. Mira, Me gusta ese tengo concepto. tiempo, ¿no? Bueno, Sí, por supuesto. Ustedes saben que la Odisea, que es la segunda gran epopeya de Homero, ¿no? Después de la Ilíada, que cuenta la vuelta de Ulises, de Odiseo, que es la misma persona, sí, después de la guerra tierra de Troya. después de la guerra de Troya. Odiseo, que obviamente se escapa de una isla donde estaba atrapado, la isla de Ogygia, que ahí la tenía una diosa, que es la diosa Calipso, que se había enamorado de él, lo tenía de manera incorrupta, es decir, él no envejecía mientras estaba en esa isla, pero él había como estado en estado de amnesia y él quería volver a su patria. Los dioses permiten la salida, la voluntad de los dioses, sobre todo de Pala Atenas. Atenea es la diosa del Olimpo, hija de Zeus, que Zeus no tiene con ninguna otra diosa, o sea, se la llama la diosa partogenética, el nacimiento partogenético de Pala Atenea, la diosa ojizarca, de ojos azules significa este epíteto. Porque Pala Atenea nace de la frente de Zeus y representa la inteligencia, por eso los romanos la llamaban Minerva y la representaban con una lechuza, la diosa Minerva. Atenea es la que ayuda a Ulises, también Hermes, pero principalmente Atenea es la que ayuda a Ulises a volver a su amada Ítaca, para que no olvide a su esposa Penélope, que estaba asediada por un grupo de galanes que querían usurpar el trono y robarle a su mujer. Fíjate qué metáfora para los nacionalistas. Hoy tenemos a Antino, que era el que lideraba a los galanes. Nosotros tenemos tantos Antinos que nos quieren robar nuestra casa, nuestra mujer, nuestra patria, y nosotros estamos en estado de amnesia, peleándonos por boludeces. Bueno, Ulises emprende ese viaje y él cae en manos de un grupo de feacios que lo recibe muy bien. De hecho, una de las hijas del rey Feacio se enamora de él y lo tenía como pretendiente a Ulises. Pero Ulises, invitado en un banquete, cuenta todas las proezas que tuvo para llegar ahí. Se enfrentó con un cíclope, Polifemo, al que engaña diciéndole ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es ninguno. Entonces después cuando Ulises con su tripulación le queman el ojo, Polifemo llama a los otros cíclopes diciendo, ninguno me atacó. Entonces, claro, ellos pudieron escapar. Recordemos que Ulises es el gran héroe conocido con el epíteto de rico en ardides, porque él no destacaba por su fuerza como Aquiles, sino por su ingenio. De hecho, es el constructor del caballo de Troya que les da la victoria a los aqueos y a los argivas en Ilión. Pero, ¿qué quiero decir? Ulises pasa por un montón de proezas. Se enfrenta a Circe, la maga hechicera, que convirtió en cerdos a todos los miembros de su tripulación. Se enfrenta, a monstruos marinos, ¿no? Y también, un hecho que pasa desapercibido es que en una isla se encuentra con un grupo de los llamados lotófagos, que eran unos aborígenes que solamente comían flores de loto. Entonces él manda a un grupo de expedicionarios que eran miembros de su tripulación, y estos lotófagos le dan de comer esas flores de loto. ¿Y qué les pasaba cuando comían esas flores de loto? Olvidaban quiénes eran, olvidaban a su patria, olvidaban a su familia, ¿no? Recordemos que Ulises no vuelve a su patria solamente por Penélope, sino también por su hijo Telémaco, al que los galanes querían matar, porque era el heredero al trono. El plan de Antino era obligar a Penélope a casarse con él, matar
a Telémaco, legítimo heredero del trono de Ítaca, y tener un hijo con la reina para tener su descendencia y quedarse con esa reyesía, esa corona, y su descendencia quedarse con esa... Entonces estos lotófagos le daban flores de loto a los miembros de la tripulación que él había mandado, y estos olvidaban a su patria. Entonces Ulises, la misión de Ulises en una de las proezas que como héroe tiene que hacer, era obligarlos a meterlos en el barco y llevarlos a la fuerza, continuar el viaje para que puedan encontrarse con su familia. Ellos se oponían, entonces él los tiene que atar, los tiene que forzar. Es decir, en este periplo heroico que hace Ulises, él no pelea con los aborígenes lotófagos, pelea con su propia tripulación. Lo que quiero decir es que la metáfora de esta parte de la Odisea es que la riña y la fuerza que tiene que ejercer Ulises, que tiene que maniatarlos, como él mismo también pide, haciéndole tapones de cera a los miembros de su tripulación, pidiéndoles que sigan remando, él se ata a su propio barco para escuchar el canto de sirenas. De hecho, él tiene que atar a este tipo de tripulantes, pelearse con ellos, forzarlos para que no olviden a su patria y a su bandera. Ese es el gran desafío de los nacionalistas, que nosotros nunca vamos a tener a un compatriota como enemigo. Es decir, cuando yo veo a un liberal, hermano en mi sangre patriótica, digamos, en el fondo tengo que ver a un confundido. Cuando veo a un joven progresista, o una feminista con pañuelo verde, tengo que ver a una mujer, a una persona confundida, a la que tengo que salvar de su propio engaño, porque somos hermanos en la madre patria. Y el gran desafío que tenemos nosotros es que en realidad no consideramos enemigo genuino, de fondo, a ningún compatriota, pero estamos permanentemente peleándonos con nuestros compatriotas para que no escupan sobre nuestro pabellón nacional, para que no arríen la bandera celeste y blanca e hicen una multicolor, porque si nos quedamos sin patria se desintegra toda la sociedad, porque vienen por eso, porque alimentan a los grupos segmentados para destruirnos como nación. Entonces, a lo que traigo a colación es que nosotros estamos permanentemente los nacionalistas como Ulises peleándonos contra los miembros de nuestra tripulación, los que están remando en nuestro barco y para el mismo lado. Y eso es lo complicado, porque tenemos una doble misión, que en realidad no es una misión de exterminio, es una misión pedagógica. Y nos ven a los nacionalistas como tipos fundamentalistas, agresivos, beligerantes. Claro, lo que pasa es que el nacionalismo en otros lares, en España, como bien mencionaste, por nacionalismo se entiende el separacionismo vasco o el separacionismo catalán. Y nosotros tenemos una visión de España totalmente integrativa. Sí, claro. O sea, Fernando de Aragón se casó con Isabel de Castilla y te jodés. O sea, creemos en la unidad española. Eso es España. Eso es España, no otra cosa. Entonces, está bien, es una cosa delicada en la que tenemos que ser cautelosos a la hora de meternos en esa contienda. Pero hay que saber que el nacionalismo no significa en todos los lugares lo mismo. Tenemos que ser muy cautos a la hora de hablar de nacionalismo. Entonces, a veces sí utilizamos el concepto de patriotismo, pero no para dulcificar o edulcorar la idea de nación. Lo que nosotros tenemos que entender es hacerle sentir a nuestros compatriotas que tienen repelencia y animadversión por el nacionalismo, que en el fondo nosotros estamos tratando de salvar la cuna que nos contiene a nosotros y que los contiene a ellos. No hay nada más altruista que el nacionalista, porque el nacionalista no tiene ningún interés individual. El liberal hace gala de las libertades individuales, porque en el fondo está movido por digamos, el móvil es muy egoísta. En el fondo, la acumulación de bienes y que nadie me quite lo mío es lo que justifica un sistema de ideas liberal donde cada uno tiene la libertad de comerciar, y este objetivismo del randiano, del libre mercado,
en el fondo justifica una gran miseria ideológica del liberalismo, que es, quiero conservar mi statu quo. Entonces yo quiero que el Estado intervenga lo menos posible, y porque yo ya estoy en una situación, en una posición económica de privilegio. El marxismo y el colectivismo insectificante hace lo propio cuando, por ejemplo, busca, digamos, barajar de nuevo, porque desde el punto de vista oclocrático de los desposeídos, lo que intentan hacer, también movidos por un espíritu egoísta, es arrebatarle al otro y repartir para todos igual, justificando su propia holgazanía. En cambio, el nacionalismo nunca gana nada. El nacionalista nunca gana nada por defender a la nación, porque el nacionalista siempre pierde cuando defiende a la nación. ¿Qué móvil individual y egoísta o de posición de estatus me empuja a ser nacionalista? ¿Qué puedo ganar yo defendiendo no al Estado, a la nación? No, la nación, a nuestra identidad, sí. Es entendible, sí, no es para... Es lo menos egoísta, como lo estás diciendo. Y se escudan a través de la meritocracia, ¿no? Que cada uno le corresponde lo que se ganó, lo que tuvo. Claro, por eso te digo. A ver, nosotros también buscamos una aristocracia meritocrática en todos los sentidos. Lo que pasa es que esa meritocracia aristócrata se funda en que los mejores, demostrando su valor, nuestros próceres y demás, conduzcan, porque los nacionalistas creemos en el conductor, creemos, digamos, no repelemos la idea de un personalismo, al contrario, o sea, porque nuestra religión es personalista, porque hay un Dios, porque hay un Cristo, es decir, nosotros no tenemos esa lógica de lo impersonal. Nosotros somos movidos por el ejemplo de los héroes, y buscamos fogonear, fortalecer y empujar a los héroes. Ustedes saben que antes de Esparta, antes de Licurgo, así como Pericles en Atenas llevó adelante las reformas democráticas de Atenas, la edad dorada ateniense, Licurgo llevó adelante en Esparta también las reformas de darle un marco normativo. Pero antes de eso, en Grecia, y ni hablar antes de la batalla del Peloponeso entre Esparta y Atenas, en Grecia, ¿por qué cada porción de Grecia tenía a su héroe? Porque los valores del héroe eran sus normas, eran sus leyes. Es decir, Teseo era para los atenienses, el que vence al Minotauro, el héroe, en el que se fijaban qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero lo fijaban no un marco de ley, sino la conducta del héroe, la conducta ejemplar del valor heroico y su desempeño. Perseo, el mito de Perseo, para la región de Argos. Leónidas, para los espartanos, que no era un personaje mitológico, pero sí un rey cuya valía frente a Jerjes se vio bien demostrada y dio la épica contienda del desfiladero de las Termópilas. Es decir, cada sociedad tenía sus héroes sobre los que forjaba el conjunto de actitudes y conductas que debía seguir. Y era el ejemplo del accionar del héroe lo que te decía lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. No era una sociedad basada en normativas, en una pléyade de normativas, es decir, como las culturas semitizadas, que era el tema estaba en boga el tema de las tablas de la ley, donde había una letra que había que seguir y estaban los mandamientos. No era una sociedad dirigida sobre la base de preceptos, sino de actitudes heroicas. Y el nacionalismo debe revalorizar al héroe, porque el héroe es el que impulsa, el que tracciona y el que lleva adelante ese efecto contagioso, insisto, de las sociedades rugientes y que los lleva adelante, para lograr un proyecto de liberación, un proyecto de emancipación. Digo con esto que nosotros tenemos que volver a construir
nuestra nación necesita nuevos héroes. Qué difícil tener nuevos héroes cuando estamos tan anestesiados, ¿no? Y tan obedientes como lo hemos demostrado en estos días. Más obediente de lo que yo me imaginé que podíamos ser. Nunca pensé que íbamos a vivir en 1984. No el año, sino el libro, ¿no? Nunca pensé que iba a pasar. Pero creo que es el momento. ¿Por qué, Lucas? Porque hay mucha gente rebelándose, despertando, y creo que es triste que lo diga porque todavía no soy un viejo, pero creo que es la última oportunidad que el nacionalismo tiene, ¿eh? Hemos hablado, te quiero hacer la última pregunta, la verdad que me encanta. Es una charla que me hubiera gustado verla como espectador, no solo participar de esto. Me encanta cómo viene. Hecha por nacionalistas, para nacionalistas, ¿cómo no iba a salir buena? Hemos hablado, bueno, de un poco de historia del nacionalismo, de las diferencias del nacionalismo. Me gustaría más o menos pensar en la proyección del nacionalismo, como habíamos dicho, nacionalismo del siglo XXI, esto recién empieza. Y una conclusión para sacar, y bueno, después Nicolás ha habido muy buenas preguntas. Nico va a leer un par de las preguntas que nos hizo la gente. Bueno, las proyecciones son, en principio, uno, juntar masa crítica. No es momento de pensar, y yo sé que los tiempos apremian, pero hay algunas agrupaciones nacionalistas que están desesperadas por la formación de un partido, o darle color a un partido, o ver con quién transamos electoralmente. Es mejor forjar una idea, una serie de ideas. O sea, en prima facie lo que hay que hacer es juntar la suficiente masa crítica y movilizadora. Segundo, desenmascarar falsos proyectos nacionalistas como el que ustedes están queriendo hacer con este streaming. En tercer lugar, es importante también alimentar en las juventudes el espíritu de transgresión que tiene el nacionalismo. Porque hay muchos que hoy ven en el liberalismo o en ciertas voces de la disidencia con respecto de la progresía, un embelesamiento, una obnubilación, un enamoramiento de extracto hipnótico, porque aparecen un par de, ya te digo, de liberales que trabajan para 2 o 3 monopolistas desfilando en los medios de comunicación bajo el grito de ¡Viva la libertad, carajo! Y se están llevando para sus huestes a un montón de jóvenes que creen que eso es rebeldía, tremoleando una cascabel enroscada que además era un símbolo creado por Christopher Gansen, que era un mercader de esclavos. Vos fijate que la bandera anarcocapitalista la creó un traficante de esclavos, pero no importa. Al margen de esas contradicciones, nosotros tenemos que mostrar que lo que podemos ofrecer para la juventud es el más profundo, verdadero e irreverente e intransigente proyecto de liberación, porque nosotros no nos liberamos ni de la opresión del Estado, nosotros no nos liberamos del colectivismo marxista, y tampoco por contra, esto le hablo a los jóvenes que también se dejan fagocitar por las mentiras de la zurdada, nosotros tampoco nos estamos liberando del capitalismo, ni nos estamos liberando de los oligarcas de siempre. Nosotros nos liberamos del mundo moderno. Nosotros calamos mucho más profundo que todo eso, porque el mundo moderno es el mundo de la secularización, del eclipse de lo sacro, es el cáncer cuyas múltiples metástasis nos han reducido a ser producto de manufactura. El mundo moderno nos ha convertido en insectos, en pulgas, susceptibles de ser intercambiadas, de ser vendibles, de ser comercializadas. Nosotros queremos un resurgir de la tradición, de aquellos antiguos valores heroicos que forjaron Occidente. Nosotros creemos en la cruz y en la espada, y no hay, ni hubo, ni habrá jamás
ningún espíritu más transgresor que la vuelta a la tradición perenne. Eso debemos devolverle a la juventud y desenmascarar los falsos proyectos de liberación, unos que se liberan del Estado interventor, de las economías de planificación central, de los políticos que con impuestos se van a Miami, y también de aquellos que creen que hay que liberarnos de la opulencia y del hedonismo capitalista a través de una revolución marxista. Son ambos hijos del materialismo y nosotros estamos en contra de la materia, porque nosotros somos y volvemos al espíritu. Muy bien, Lucas, sí. Se agradece, Lucas, por la charla. El tema de preguntas, le pido disculpas a lo que nos están preguntando, pero tenemos un problema técnico con el aparato en el cual estamos transmitiendo. Había uno que preguntó si al nacionalista se lo distingue por el proyecto económico. Hoy es muy común de que no te tiran ni dos palabritas, no saben qué proyecto económico tienen, algunos que dicen que son nacionalistas. ¿Es distinguible el falso nacionalista por lo económico, por sus ideas en lo económico, Lucas? Mira, del nacionalismo se le ha achacado no conocer nada de economía. Sobre todo porque en las universidades, los que se forman como economistas, que conocen la disciplina económica, están formateados por la Escuela de Chicago. Es decir, son liberales por formación de entrada. Y nosotros, en realidad, el nacionalismo tiene muy buenos proyectos nacionalistas. Nosotros defendemos como buenos nacionalistas el proyecto de teorías económicas de cuño nacionalista que van desde Silvio Gesell a Walter Beberaya Allende, la teoría cualitativa de la moneda. Nosotros tenemos en nuestras huestes a grandes teóricos de la economía, por lo menos del análisis de la finanza y de la cuestión de la deuda pública, como Héctor Giuliano. Adrián Salvucci es un gran conocedor de los problemas del colonialismo financiero mundial y de cómo funcionan la lógica de la usura. Nosotros lo que no tenemos en todo caso son los dogmatismos de las fórmulas económicas, por ejemplo, de ver el demonio del Estado en la intervención. Nosotros, como dice Marcelo Gulo, creemos que tiene que haber una adecuada impronta de impulso estatal, y hay momentos que las economías tienen que abrirse y hay momentos que las economías tienen que cerrarse. Lo que importa es que se abran o se cierren de acuerdo a favorecer el interés nacional. Porque si por abrir la economía es simplemente firmar tratados, acuerdos que no nos favorezcan, bueno, el pacto Roca-Runciman era un acuerdo bilateral, sin embargo no nos favoreció para nada, fue el entreguismo de nuestra economía y de ponernos de rodillas frente a los ingleses. A lo que voy es que nosotros no tenemos posturas dogmáticas frente a la economía. Creemos en un orden natural, como decía Silvio Gesell, no un orden espontáneo, y creemos en una economía que forje o que ponga el interés, o sea, que tenga sentido de bien común, no que solamente sirva al interés individual privado, corporativo, cleptocorporativo. Porque esto del libre mercado y la espontaneidad del mercado sirve muchas veces para justificar el extractivismo y la desindustrialización del país. Sirve para justificar los monopolios, que algunos economistas dicen con rimbombancia que los monopolistas son benefactores sociales. Sí. Nosotros no estamos en contra de una economía de mercado. Nosotros no creemos en un estatismo elefantiásico con un Estado deficitario y cobrador de impuestos. Lo que pasa es que nosotros no creemos que el déficit primario sea lo único que importa. Creemos que la deuda externa es casi un problema más importante
Sí. que el déficit primario, porque nosotros creemos que tenemos un Estado que emite y que cobra impuestos para pagar deuda y que nos succiona como una esponja, nos exprime como una esponja para servir al interés foráneo. Nosotros estamos en contra de la especulación, de la bicicleta financiera, de la empresa prebendaria. Ahora, le soy del todo franco, yo en lo particular no soy economista, no tengo formación en ciencias económicas, sí en ciencia política, y lo que sí no creemos es en ese tecnicismo que presume de una asepsia ideológica para tratar los fenómenos económicos. La economía está subordinada a la política, y está subordinada a la política porque la política es la toma de decisiones. Y toda economía tiene que ir de acuerdo a un proyecto nacional, un proyecto argentino de unidad nacional y de preservación de nuestro patrimonio. Eso es lo único que tengo para decir respecto a lo económico. Creo que tenemos referentes de sobra. No me achico frente a dar batalla, incluso discusión y debate con sectores extranjerizantes de cuño liberal que hay hoy por día, solo que ellos tienen cámara y micrófono y tienen la prensa a la orden del día para aplaudirlos permanentemente como si fueran expertos. Pero nosotros podemos dar batalla y tenemos muy buenos referentes que saben de economía. Yo, en lo personal, no soy un referente de temas económicos, pero sí tengo suficiente criterio como para desenmascarar algunos dogmas y algunas mentiras liberales, ¿no? Quedó clarísimo, Lucas. Lucas, antes de que me olvide, porque sería muy malo olvidarme de esto, ya nombré tus libros, ya me encargué uno. ¿Dónde compramos tus libros, Lucas? Miren, yo trabajo con un sistema que se llama Lulu Press. Es decir, yo tengo porque es una plataforma que imprime los libros por unidad. Impresión del libro a demanda. Vos comprás el libro primero y el libro se manda a hacer. Es decir, el libro se imprime, se empaqueta y se manda. ¿Por qué hago esto? Primero, para no estoquearme. Segundo, porque desde la misma imprenta de Lulu Press, que tiene sedes, una está en Estados Unidos, otra está en Francia, en París me consta, puedo mandar libros a todas partes del mundo, entonces es indiferente que me compren en España, que me compren en Colombia, o que me compren en México, o que me compren en Argentina. Es como una especie de equidistancia respecto a la distribución de la demanda de los libros. Ahora bien, ¿qué hago yo? Yo, con lo que me van comprando en el exterior, junto fondos y voy comprando de a 10, de a 15, de a 20, y cuando tengo yo en mi poder libro, los publico por Mercado Libre. Entonces, cuando yo tengo stock, claro, porque yo no lo hago por dinero, yo uso el dinero que tengo en la cuenta de Lulu para comprar el pequeño stock y venderlo acá en pesos. A mí no me conviene vender en dólares y después vender en pesos. Yo lo que hago es, lo que quiero es difundir mis ideas, no tener rédito económico. Entonces yo ahora estoy esperando que me venga una caja con libros y se van a poder adquirir muchos de mis títulos por Mercado Libre. Yo voy a estar anunciando cuándo voy a tener stock para comprar en pesos en Mercado Libre en Argentina, sobre todo con esta situación de pandemia que la gente no puede ir mucho a las librerías, ¿no? Sobre todo en la zona del AMBA. El que no quiere esperar se mete en Lulu Press o me escribe un correo a lucascarena@hotmail y yo le mando el enlace del libro que quiere de Lulu Press, lo pide. Estamos hablando de precios en dólares, pero son $13, $9. Más es lo mismo que sale, sí. No es que sale, viste, no es oneroso. Exorbitante, claro. Lo que sí, tengan paciencia porque si compran a través de la plataforma del Lulu Press, tarda, y sobre todo si piden la forma de envío, digamos, más económica, tarda por ahí hasta incluso un mes y medio en llegar. Entonces tengan paciencia con el envío, pero son muy serios a la hora de enviar los ejemplares. Hay mucha gente que me ha comprado por esa plataforma,
compró por internet y le llegó a la puerta de su casa. Bien, va a haber que ver la manera de conseguirte editor, Lucas. También. Si podemos colaborar, lo vamos a hacer. He visto, bueno, la guerra psicológica no la encontré en Mercado Libre. Ese libro está en Amazon, está en versión digital, y queremos con Pablo Davoli hacer una reedición, incluso mejorada, pero bueno, está agotado, es un libro que está agotado. Lo hemos rehecho y se nos han ido de las manos. El libro, por suerte, ha tenido el éxito que ha tenido, pero no hay manera de responder a la demanda que tiene. No tenemos los medios. Bien. O sea que a lo mejor vamos a tener que hacer algo que no queríamos, que es que deje de ser un libro de edición independiente y entregársela a un editor para que pueda bancar con una espalda, qué sé yo, 100.000 ejemplares y venderlos en serio, porque nosotros por ahí no podemos, no contamos con los recursos para sacarlo tan masivamente. ¿Me explico? No va a venir Planeta a editar. Steve Bannon capaz que nos ayuda. Y bueno, son los problemas que surgen, Lucas, para cabalgar el tigre. Me gusta porque vendrías a ser justo el profesor universitario, el intelectual que puede hablar con Doña Rosa. No todos tienen esa dualidad que vos tenés, Lucas. Me gustó mucho, hasta como público me hubiera gustado muchísimo. Hacía falta una charla así. Seguro que me olvidé de 1000 cosas, lamentablemente. En un rato me voy a acordar y me voy a putear, pero me ha gustado mucho. Hemos hablado bastante. Y bueno, casi seguro que te esté molestando más adelante para tocar otro tema. Voy a tratar de que sea justo una semana que no tengas a cada rato entrevistas como pasó esta. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu comprensión, gracias a ustedes por la paciencia y por invitarme. Y desde luego cuenten conmigo las veces que quieran. Sí, tuve una semana atareada, pero bueno, lo hago con gusto y decidí dar batalla y por eso estoy abriendo frentes. Así que bueno, cuenten conmigo para las veces que sea necesario estar con todo el núcleo social. Y bueno, les agradezco que me hayan tenido en cuenta para empezar esta propuesta, porque se están estrenando ahora y hayan tenido, bueno, el decoro, la grandeza y la amabilidad y amistad de tenerme como primer invitado, así que doblemente gracias. Bueno, nos lo hiciste fácil, Lucas. Bueno, te pido que me esperes un minutito, que despedimos a la gente y te despedimos a vos por privado, ¿sí? Muchas gracias, Lucas. Bueno, gente, esta ha sido la primera de series de entrevistas que Núcleo Social Córdoba realiza a exponentes del pensamiento nacional. La verdad que Lucas nos lo hizo muy fácil. Espero que haya salido medianamente bien. Tuvimos problemas tecnológicos. Disculpa por los errores, pero bueno. Sepan disculpar, esto se veía más lindo. Yo me veía más lindo también, no sé qué pasó. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos, seguro que vamos a estar notificando por todos los medios que tenemos de Núcleo. Nos pueden seguir en las redes. Núcleo Social. ¿Cuál va a ser la próxima charla? Esperamos que esté a la altura de esta y que, bueno, podamos nosotros también pulir los errores. Así que muchas gracias por lo que estuvieron comentando, por lo que estuvieron conectados. Le vamos a pedir, por favor, también que nos copien el link. Nosotros vamos a subir este video a nuestro canal y que lo puedan compartir. Y, bueno, dentro de todos y todos vamos a poder formar una nueva idea de esto, lo que es el nacionalismo, y poder difundirlo, que es lo principal. Lean El Faro, lo van a encontrar en nuestras redes sociales, el link, revista digital de Trinchera. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Nico. Todo bueno. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo.